Y seguimos en el programa, ya estamos comunicados con nuestro primer entrevistado que tuvo, bueno, le agradecemos que se comunicó acá con el programa. Estamos comunicados con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE. Cachorro, buenas tardes. ¿Cómo andás? Jerónimo Meinke de Quiero Retruco. Hola Jerónimo, gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Querés que te mienta? No, se arrancó movida la semana, ¿no? Porque la semana pasada estábamos hablando que desde el sector estatal estaban en plenas negociaciones y ayer el gobierno terminan cerrando desde el otro sindicato un acuerdo de un 7%. ¿Qué es lo que te parece? Sí, bueno, personalmente sí estoy bien, pero la verdad es que el gobierno hizo un ofrecimiento, una propuesta que después materializaron de acuerdo con el otro gremio le dio el visto bueno. Evidentemente una oferta desastrosa, 7%, para los últimos 3 meses del año. En un año vamos a tener un 35% de inflación. La verdad es que es una desconsideración para con los trabajadores estatales. Y bueno, y entonces lo rechazamos y vamos a convocar a una medida de fuerza que realizaremos el martes próximo, una jornada nacional de lucha, con paros, movilizaciones, caravanas, radios abiertas, desconexión virtual, bueno, todas las medidas variadas, diversas, que respetando el distanciamiento social, pero al mismo tiempo expresando fuertemente en todo el país el reclamo de los trabajadores estatales. Claro, y lo que te pregunto es porque la semana pasada estaban en negociaciones, el gobierno había ofrecido un 15% y ahora se desayunaron con que habían cerrado por un 7%. Eso, ¿cómo pensás que se rezó? ¿Cómo termina así esto? Mira, el gobierno plantea de que hace un esfuerzo de lo que el 7% que tenía previsto dar en 2 cuotas este año, el otro 8% iba a ser el año que viene. Bueno, lo van a poner en una sola cuota a partir de octubre y en diciembre volveríamos a discutir. La verdad que no tiene ni pie ni cabeza y es una actitud ya te digo, de consideración para los trabajadores y trabajadoras estatales, porque ellos reconocen que perdimos el 40% en los años de Macri. El último año de Macri perdimos el 15%. Este gobierno arrancó en marzo sin cumplir con una revisión paritaria que estaba pendiente del año anterior. Y ahora, en un año que va a tener el 35%, la verdad que está muy lejos. Y la misma rapidez que tienen para decirnos que no, para tirarnos migajas a los trabajadores estatales, no la tienen para hacer aprobar en el Congreso la ley del impuesto a las grandes fortunas, ni para plantarse y garantizar que Vicentín deje de robar o que dejen de fugar las divisas al exterior, como ha sucedido este año, sigue sucediendo este año. Entonces, el malestar del trabajador estatal no solamente tiene que ver con que se nos condena a seguir reduciendo la capacidad adquisitiva de nuestros ingresos, sino que además no vemos un gobierno decidido sacarle a los que más tienen para poner en valor los que sostenemos el funcionamiento de la salud pública, de la salud alimentaria, del control de las fronteras, de las distintas actividades portuarias, energéticas, que además de la administración central realizamos los trabajadores estatales. Entonces, bueno,
Yo creo que el gobierno se equivoca de pe a pa, y el martes va a ser una jornada de alto nivel de participación en la protesta, en el reclamo, y bueno, y esperamos que el gobierno tenga esto en cuenta. Ahora se van a abrir las paritarias sectoriales, y bueno, y ahí va a ser otro escenario donde esta discusión va a continuar. Claro, y esto contanos un poco, pero el sector estatal es parte importante del que ha sostenido la atención en el marco de la pandemia y la cuarentena, ¿no? Y sí, sin Y duda, poniendo porque de su propio bolsillo los trabajadores, las trabajadoras. de todos esos lugares están poniendo el cuerpo, la cabeza y la presencia y el riesgo de vida. La mayor cantidad de contagios se da en el sector de la salud y la mayor cantidad de muertes porcentual también. Entonces, el otro sector es el de la seguridad pública. Bueno, entonces, en las casas donde estamos trabajando con la educación de los pibes, garantizando la distribución de alimentos en las escuelas, bueno, ahí se trabaja virtualmente, con teléfono propio, con red propia, pagando el wifi los propios trabajadores, la computadora de cada uno. Bueno, entonces no se valora nada, no lo valora el gobierno, y eso es lo que da mucha bronca. Claro, ahí mi compañero Ramiro te quiere hacer otra pregunta. Dale. Buenas tardes, cachorro. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Estamos totalmente de acuerdo en estas palabras que nos estás diciendo, porque además, si hay una víctima del macrismo, ha sido el empleado estatal, ¿no? Por los montos de las paritarias que se firmaban y además en un plus que tenía que ver con el maltrato y la persecución política que se hacía a todos los compañeros. Pero hay otro tema de interés dentro de lo que es la estructura de los compañeros estatales que a nosotros nos interesa saber, a ver qué piensan ustedes y cuál sería la forma de resolverlo, que tiene que ver con las asimetrías. En una punta te pongo, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Trabajo, y en la otra punta el ANSES, AFIP y los organismos, digamos, que más coronita tienen. Hay un abordaje desde las organizaciones sindicales a esta problemática y tratarle de dar un balance medianamente razonable que no tenga estas diferencias que son casi insultantes para los trabajadores. Bueno, este es un tema que ayer en la discusión paritaria formó parte del debate, porque el gobierno decía, bueno, a partir de ahora vamos a garantizar que el mismo porcentaje se aplique en todas las sectoriales. Y nosotros dijimos, no es así, porque acá hay trabajadores que cobran 20.000 pesos de básico. Los trabajadores del SENASA no están reconocidos en su condición científica. Una trabajadora técnica, dije del SENASA y me equivoqué, del Malbrán, el Instituto Malbrán, que es un instituto de referencia a nivel continental en toda la región sur por parte del organismo de las Naciones Unidas de la Salud. Cobra 35.000 pesos con 25 años de antigüedad. Entonces, evidentemente, estamos complicados y, bueno, eso, el gobierno es un tema que todavía no quiere abordar. Además, nosotros dijimos, ¿por qué no ponen los 4.000 pesos que dieron en marzo? Garantizan que sí, que lo incorporan al básico. Eso va a establecer un piso mayor. No, va a durar hasta diciembre. Bueno, le digo, sepan que vamos a llegar a diciembre ya bataleando, porque nosotros vamos a reclamar que eso continúe. Entonces, me parece que todavía no terminó la negociación con el Fondo Monetario Internacional y ya están aplicando su criterio de que el déficit fiscal no puede superar un determinado
un determinado techo, y ahí entonces el gobierno va a condicionar su política de gobierno porque debilita la principal herramienta que tiene para transformar la realidad, que es el propio Estado, en su capacidad administrativa, de producción, de respuesta, como se demostró en esta pandemia, que no la tiene el sector privado. Es más, le pagan ATP a las empresas, a Techín, que se la llevaron con pala. Le pagan el sueldo a los trabajadores de Techín y a los trabajadores estatales no dicen que no tienen plata. Me parece que se equivocan mucho, muy mucho. Claro, y en un contexto de avance de la derecha, que el gobierno se va a tener que sostener en los trabajadores, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, para bancar diferentes políticas del gobierno, la gente ha querido salir a la calle y se la ha bancado, entonces empieza como a desgastar su propia base. Yo no tengo ninguna duda de eso, ninguna duda. Porque están más preocupados por no ofender la agresividad de las políticas neoliberales. Están extorsionando al gobierno para que mantenga los mismos privilegios que hasta el 9 de diciembre pasado, en vez de preocuparse cómo fortalecer las condiciones de vida y de participación de los sectores que sostienen al gobierno, o por lo menos que lo votaron. Yo lo vi hoy hicimos la semana pasada hicimos un plenario de 498 delegados. Hoy hicimos otro plenario igual, con delegados del Estado Nacional de todo el país. Y los propios compañeros lo decían. Yo voté a este gobierno y lo apoyo, pero es una desilusión. Me desampara, de respaldarme me desampara. Palabras de los compañeros delegados, te digo. Claro. Me parece que yo escucho esto y digo, así como lo dice este compañero en la asamblea, en el plenario, lo dicen sus compañeros de trabajo, en su casa, en el barrio, y esto no es bueno, porque si se debilita el gobierno, se fortalecen estos sectores de la reacción, y bueno, y el gobierno va a ser responsable de debilitar su propia base de sustentación. Claro. Bueno, Cachorro, te agradecemos mucho por la nota. Ojalá que cuando pase la cuarentena te podamos invitar acá al estudio Cachito Fugman en el barrio del Abasto y repetirnos la movilización de la semana que viene. Me encantaría. No sabía que llevaba el nombre de Cachito el estudio. Sí, ya es el segundo año, que ya lo inauguramos hace 2 años al estudio. Un gran compañero, tengo un aprecio y una memoria muy linda de cosas que compartimos con él. Mirá, el martes vamos a hacer una jornada de lucha en todo el país. Acá en Capital vamos a hacer, a partir de las 11 de la mañana, va a ser una concentración de caravanas que desde el obelisco vamos a recorrer la ciudad y terminar en un acto en el Congreso, porque además de reclamarle al Poder Ejecutivo, de exigir que se reconozca la esencialidad del trabajo estatal y la dignidad del salario que debemos tener, también vamos a decir que apuren y que aprueben el impuesto a las grandes fortunas, porque bueno, hay que abastecer de recursos al Estado y no seguirle quitándonos a los que menos tenemos. Así es, Cachorro, te mandamos un abrazo grande. Abrazo, gracias al equipo y un saludo a toda la audiencia. Dale. Ahí estaba Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, una linda nota interesante, ¿no, compañeros? Lo que contaba respecto, por un lado, la vergüenza de la oferta salarial a los empleados del Estado y por el otro ir esquilmando la base de sustentación que tiene el mismo gobierno.